Los acercamientos con las FARC al final del segundo gobierno del expresidente Uribe quedaron en un muy buen punto. El gobierno considera seriamente la posibilidad de tener unas conversaciones con las FARC para hacer un proceso de paz rápido que llevara al fin del conflicto. Se empezaron a mandar cartas a Alfonso Cano a través de Catatumbo, a través de un intermediario que era Henry Acosta. Cuando no pasa la reelección, la Corte Constitucional tumba la posibilidad de tener una segunda reelección, las FARC se echan para atrás y entran en silencio. Cuando fui ministro de Defensa de Uribe, yo sabía que tenía que ser un buen ministro y efectivo para poder llevar a las FARC a una mesa de negociación. Esa negociación se tenía que dar y que así era como iba a terminar la guerra, no aniquilando hasta el último guerrillero porque era prácticamente imposible. Es posible tener una Colombia en paz, una Colombia sin guerrilla, y lo vamos a demostrar por la razón o por la fuerza. Los intereses geopolíticos del momento hacían indispensable que se creara un ambiente a nivel de la región que promoviera un acuerdo de paz en Colombia. El presidente Santos leyó eso muy bien. Yo creo que el punto de quiebre y lo que facilitó que las FARC dieran el paso que querían dar, porque lo habían demostrado desde que estábamos en el gobierno con el presidente Uribe, fue la visión que también tenía Chávez de que en ese momento ese acuerdo era un acuerdo favorable no solamente para los intereses de Colombia, sino en un momento dado también para sus intereses políticos. Al secretariado de las FARC, por intermedio del facilitador, llega una comunicación en la cual el presidente recién electo, Juan Manuel Santos, plantea que él está interesado en auscultar las posibilidades de un diálogo con las FARC. El mensaje tiene un asunto muy importante, donde él dice, sentémonos a dialogar para ver si llegamos a la paz, algo así. Es un mensaje muy corto. Esto comenzó al inicio, al mes de haberse posesionado el presidente Santos. Comenzó este intercambio. El presidente me encargó el manejo de este canal, que iba directamente de él a Alfonso Cano, el comandante de las FARC. Lo discutimos mucho con Alfonso, se discutió en el secretariado y se entendió de que había una voluntad distinta. Ya comenzaron a trasladarse en cartas de un lado para otro y entonces Camargo Alfonso dijo, no hay problema, vámonos, hagámosle. Nosotros teníamos la responsabilidad de decir, con este gobierno se puede o con este gobierno no se puede, ¿ya? Pero sobre la base de la decisión que tenía las FARC tenía ya esa decisión de si es posible llegar a un acuerdo, llegamos a un acuerdo. Y estamos haciendo una construcción para poder comenzar a discutir unos temas que son muy claves en el desarrollo de la actividad del país. Arrancan largos meses de reuniones preparatorias en hoteles, en casas, en mi apartamento, en el de Sergio, en el de Frank. Reuniones preparatorias que para mí fueron claves, porque fueron las que permitieron diseñar como una estrategia y unas líneas rojas que resultaron fundamentales. Estamos estructurando una agenda y esto lo pudimos hacer con una cierta tranquilidad porque estábamos fuera del foco de la discusión política, de la discusión pública, lo que nos permitió desarrollar estas diferentes formas de trabajar. Por ejemplo, cosas muy complejas como cómo transportar de manera segura y confidencial a miembros de las FARC de la mitad de la selva en Colombia hasta La Habana. Las conversaciones exploratorias, realizadas de manera directa y con toda discreción, se llevaron a cabo durante 6 meses en La Habana, con el acompañamiento de Cuba y Noruega después de 1 año y medio de trabajo preparatorio.
El Comité Internacional de la Cruz Roja se encargó de los operativos de extracción que facilitaron los desplazamientos de los negociadores de las FARC para asistir a los encuentros con representantes del gobierno. Entonces comenzamos ese proceso allá donde nosotros nos reunimos. Nosotros no sabíamos nada, de nada. Nosotros sabíamos muy poco de todo ese proceso. Entonces nos dijeron a nosotros, ustedes van a ir a construir una agenda, ustedes no van a discutir nada, ustedes van a construir la agenda, que posteriormente van a trabajar los compañeros que vayan en esa etapa, o sea, los negociadores. Y dentro de las líneas rojas que ahí se trazaron, yo me acuerdo mucho, hubo la de no repetir la experiencia del Caguán, no regresar con el objetivo a la agenda del Caguán, que nosotros prevíamos con razón que ellos las iban a sacar de la manga. Para meternosle a semejante tarea sin consenso. Entonces escribir, listo, ya, seguimos la guerra, vamos a ver qué pasa. Y esa noche me quedé dándole vueltas y vueltas y dije, qué carajo, esto es una responsabilidad con nosotros, con la organización, con Colombia. ¿Y qué vamos a seguir? Matándonos, poniendo muertos. Y al otro día por la mañana escribí y dije, no, hay mayoría, esto va. Una vez agotadas las discusiones sobre las líneas rojas, ambas partes lograron construir una visión conjunta del fin del conflicto y acordaron el propósito, la agenda y las reglas de juego para la negociación. Desde el primer día había que insistir en dos cosas. El gobierno no iba a cesar operaciones militares y que todo lo que pasara en el campo de batalla no iba a interferir el curso de las conversaciones, es decir, era alejar esas reuniones, digamos, del ruido de la guerra, por más difícil que eso resultara. Una de nuestras líneas rojas era que debiera discutirse el problema agrario en Colombia. En un momento dado, cuando estábamos hablando del tema del fin del conflicto, las FARC se negaron rotundamente a la posibilidad de dejar las armas antes de que se implementaran las transformaciones que provenían del acuerdo. Y en un momento dado nosotros tuvimos que romper las conversaciones en la fase secreta. Eso generó una crisis que nos ayudaron a resolver los garantes, especialmente el gobierno de Noruega. Nos volvimos a sentar a la mesa, buscamos un lenguaje claro, pero un poco diferente. Incluimos ese punto y también posteriormente incluimos el punto del narcotráfico. Esos fueron los dos puntos más críticos. Mantener eso en secreto era una prueba a las FARC. Las FARC siempre habían filtrado esos acercamientos. La única condición es que esto no se rompa, es que el secreto, porque al comienzo pues todo tenía que ser muy reservado, para evitar suspicacias y cosas, y además no había nada concreto. Para dejar mal al gobierno, para debilitarlo, para sentirse legitimados, en fin, por diferentes motivos. Yo les dije clarísimamente, si esto se filtra, esto se acaba. Y lo respetaron. Estas reuniones exploratorias han culminado con la firma de un acuerdo marco entre el Gobierno Nacional y las FARC, que establece un procedimiento, una hoja de ruta para llegar a un acuerdo final que termine de una vez por todas esta violencia entre hijos de una misma nación.